Juan, WISA 1390 Isabela y WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez. Disfrutando de la época cálida del verano, con buena música, mucha playa y sol. Síguenos en Facebook, Twitter y TuneIn. Baja nuestra app WIAC 740. WIAC 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del siguiente programa. WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días y bienvenidos una vez más a una nueva edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy sin Delvis, porque pues ella se encuentra allá en los mares haciendo unas visitas a su familia y todo lo demás, ¿no? Así que me toca a mí, Juan Hernández, hacer de lo que en el deporte del béisbol se llama bateador emergente. Así que yo espero pues poder cumplir adecuadamente con la responsabilidad que se me ha encomendado. Y para ayudarme en eso, tenemos aquí a los profesores Carlos Severino. Buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a José. Buenos días a Delvis, que esté disfrutando por allá. Y por supuesto, muchos saludos a toda la radioaudiencia de este programa. Y bueno, como adelantaba el profesor Severino, tenemos a José Martínez Borras, del lado izquierdo de la mesa. Y a la compañera asistente. Y asistente de producción. Adriana Delgado. Delgado. Yo pensaba que a mí era tu segundo nombre. No, ese es mi primer apellido. Fíjate. Nunca lo había escuchado. Nada, gracias, bienvenidos a todos, ¿verdad? Y qué bueno estar aquí para discutir y hablar de estos temas, ¿verdad? Profundizar un poco. Habíamos estado tú y yo, pero no personal, ¿verdad? Hacía tiempo que no veíamos. Escuchamos más, yo diría que yo, ¿verdad? Unos colegas venezolanos que Sí. Yo creo que podemos profundizar en un poquito. También. De hecho, yo estaba en una actitud más de escuchar un poco, ¿no? También. Pero nada, pero mira, como ya han venido adelantando, ¿no? Hoy vamos a discutir un poco sobre lo que han sido los más recientes desarrollos dentro de la crisis política que enfrenta Venezuela, siendo los más recientes incluso algunos que ocurrieron en la noche de anoche, valga la redundancia, ¿no? Y uno no puede tomar de manera muy liviana este asunto de la crisis política en el vecino país latinoamericano, pues porque Venezuela, entre otras cosas, es como que el almacén de resguardo del petróleo en el mundo. Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo. Y en un escenario geopolítico para utilizar reservas probadas. Que esto no es que vamos no es que yo creo. Sí, Venezuela está sentado, el gobierno venezolano está sentado sobre las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo, y esto adquiere una relevancia global a la luz de los conflictos que se están dando en el Medio Oriente. Puedo añadir dos cosas. Ajá, adelante. Porque aparte de la cuestión del petróleo, creo que se habla de grandes cantidades de oro, inclusive. Es que tiene de recursos de las tierras raras también. De todo. Que yo creo que sienta la base para mucho del contexto geopolítico. Pero bueno. Sí. Bueno, esto para recalcar que la situación en Venezuela no solamente la atañe a los venezolanos, que muy bien son efectivamente la parte principal en todo esto, sino que también tiene un impacto a nivel global todo lo que pase allí, ¿no? Las elecciones de hace una semana y un poquito más han traído cola, porque ni el lado oficialista, el gobierno, la administración de Nicolás Maduro, ni el lado de la oposición de Edgardo González. Uh-huh. Han cedido en sus reclamos de ser ganadores, y eso ha generado toda una situación de desasosiego en el país. Los venezolanos utilizan el término de zozobra para
para referirse a los motines, a las protestas, unas más masivas que otras. Y a la guarimba. A la guarimba, el nombre tan particular. Eso es bien venezolano, Sí. ¿verdad? Bien caribeño. Entonces, pues, en medio de todo eso, tenemos que anoche ocurren dos cosas bien interesantes. El Ministerio Público en Caracas, la oficina del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, anuncia unas investigaciones en contra del liderato de la oposición, por esto que venimos diciendo, ¿no? Del desasosiego, la zozobra, instar al desorden público, etcétera. Anuncia el inicio de unas investigaciones en torno de González y esta otra señora que tiene dos apellidos. María Corina Machado. Corina Machado. Por un lado, y por el otro tenemos al Departamento de Estado de los Estados Unidos haciendo una especificación un poco ambigüedad. Exacto, que no aclara ni una cosa ni la otra, recalcando que ellos no reconocen, que el gobierno de los Estados Unidos no está reconociendo a González como presidente de Venezuela, sino que, bueno, pues sí, él ganó la elección, pero tampoco le puso mucho énfasis al sí ganó la elección. O sea, y entonces, claro, ha sido como con las muelas de atrás, ¿verdad? Es correcto. A mí me parece que ellos, el Departamento de Estado norteamericano, que sí ha admitido que se mantiene en comunicación con sus aliados de la región, los gobiernos afines, que a la sazón son gobiernos de izquierda, como son los gobiernos de México, el gobierno de Brasil y el gobierno de Colombia, que han asumido unas actitudes mucho más moderadas que estos señalamientos que vienen haciendo la oposición en Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos inicialmente. Así que el plato está servido. Mira, yo creo que la semana pasada yo no pude estar, ¿verdad? Estaba de vacaciones y seguí el debate un poco, aún cuando me prometí que iba a estar de vacaciones, pero bueno, no era imposible de evitar toda esta madeja que se ha formado en Puerto Rico, particularmente en Puerto Rico, y cómo se ha dado la cobertura de esto, ¿no? Tú que eres periodista. Exacto, particularmente. La primera oportunidad que yo tuve el domingo, que estaba con Gabriel en otro programa, que trae la doctora Marcia Rivera, que nos invitó, es que el gran ausente en este análisis que se ha tratado de hacer, que yo creo que ha sido muy deficiente en general, muy mal enfocado y sobre todo basado en desconocimientos sobre el país y su realidad, ha sido la cuestión geopolítica. Basta decir como inicio que en política internacional yo no exagero cuando digo que el área de más peso es la dotación geopolítica de cualquier territorio, ¿verdad? La composición de su suelo y su oferta de minerales. Y cuando hablamos de eso, Venezuela es posiblemente uno de los países más ricos del mundo. O sea, la riqueza de Venezuela es sencillamente asombrosa. Desde agua, ¿verdad? Que ya es un elemento que cotiza en bolsa, hasta los minerales tradicionales, bauxita, cobre, plata, petróleo. En mi análisis hay, como ya anticipó un poco José Gabriel, de acuerdo a la coyuntura en la que estamos, hay tres elementos que nos ayudan a entender por qué Venezuela es tan apetecible por los poderes fácticos. Eso es indudable, ¿no? Eso es innegable. Número uno, lo que ya ustedes mencionaron, el tema del petróleo. El petróleo de Venezuela es sencillamente unas cantidades que no se pueden pasar por alto, ¿verdad? Pero el mercado del petróleo y la situación del petróleo a nivel internacional hoy día
ha cambiado mucho, en particular desde la guerra en Ucrania y desde el surgimiento de una disputa mundial entre lo que es la tendencia de un grupo de países a tratar de sostener un mundo unipolar, ¿verdad? Con Estados Unidos a la cabeza, que fue el mundo que se postuló después de la disolución de la Unión Soviética, y que cuando no había más ningún competidor, ¿verdad?, para los Estados Unidos, así que Estados Unidos proyectó, hizo su examen de que de aquí en adelante pues va a regir la globalización, va a regir la democracia liberal y va a regir un mundo unipolar con un poco el G7 y la OTAN como policía mundial, ¿verdad? Ese es el concepto. Pero muy rápido esto se desvaneció. Muy rápido se desvaneció. Rusia comenzó a refortalecerse. El milagro chino ha sido una realidad y llegamos a un momento en el cual hay una tirantez internacional entre ese grupo, que es un grupo que se ha ido quedando aislado, el mundo unipolarista, versus el mundo de los países que ven la realidad como una multipolar, ¿verdad? Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está la India, ahí están los BRICS y muchos otros países subsidiarios de esto también, que ven un peligro en muchas tendencias injerencistas, tendencias de coerción, ¿no?, para que se logren cosas al estilo más burdo del pasado imperial, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con el petróleo? El petróleo es importante destacar que en este momento, para los Estados Unidos, que es, por un lado, el principal consumidor, el principal productor de petróleo en el mundo, pero a la misma vez no le da suficiente para su consumo y tiene también que importar. Así que Estados Unidos ha perdido una de sus bases importantes en el negocio del petróleo. Esa es Arabia Saudita. La relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita se deterioró. Se deterioró a tal grado de que Arabia Saudita acaba de unilateralmente distanciarse del convenio del petrodólar que cumplió este año 50 años. Te voy a hacer una pregunta rápida. Que se vence. Ese acuerdo era un acuerdo más, no era un acuerdo firmado, era realmente un acuerdo. No, se firmó en 1900, comenzó informalmente, bueno, pero se firmó, sí, en 1974, pues cumple 50 años. Sí, a raíz de la famosa crisis del petróleo de los 70. Así que por un lado Estados Unidos perdió eso, toda esa masa de petróleo pasó al BRICS, porque Arabia Saudita le dio la espalda a Estados Unidos y se unió al BRICS, con todas las consecuencias que eso implica. Así que Estados Unidos pierde esa relación, que es una relación, fue una relación de muchos años, de mucha estabilidad y que en gran medida pues, estaba también, fue responsable de mantener un dólar fuerte y creíble, ¿no? Porque el dólar, recuerden ustedes que era una moneda respaldada por el oro, era el patrón oro, y en algún momento pues eso quebró y el petróleo, el negocio es: yo te voy a batir armas y tú vas a vender todo tu petróleo y vas a convencer a todos tus amigos de que vendan petróleo en dólares, creando una demanda colosal, ¿verdad? Colosal de oro. Y eso logró estabilizar el dólares. En segundo lugar, Estados Unidos tiene un problema actualmente con sus reservas de petróleo estratégicas. Ya se acabó, están pidiendo tiempo. Ahora mismo Estados Unidos tiene sus niveles de reservas estratégicas en su nivel más bajo. Que comenzó a utilizarlo en años pasados para mantener artificialmente para mantener exacto, así mismo. Y con eso, pues ahora se mantienen vulnerables. Por tanto, la situación del petróleo para Estados Unidos es crítica en este momento. Crítica, ¿no? De ahí es que vemos que mucha gente no le ha dado seguimiento a eso aquí en Puerto Rico, pero los que más han aplaudido la victoria de Maduro son los petroleros en Texas. Es correcto. ¿No? La gente no sabe eso. Los petroleros en Texas han aplaudido. Dicen, no, nosotros necesitamos, dejen ese hombre quieto allí, que ese hombre ganó.
¿verdad? O sea que ya hay Claro. unos intereses estadounidenses que Por están en supuesto, diálogo y que por cuando la cosa supuesto. se estabilice, Por supuesto, van a por empezar supuesto. a- Número 2, antes de que llegue la pausa, el tema del petróleo, además, con relación a la Unión Europea. Si hemos visto bien el interés que ha generado la animosidad de la Unión Europea con relación a Venezuela, ha sido increíble. Mucho más que la de Estados Unidos. Pero es que a Europa se le va la vida con el petróleo. ¿Por qué? Porque Europa canceló toda su adquisición de petróleo, de gas natural, por la vía más cómoda y más barata, que le proveyó energía barata por 50 años, 60 años a los europeos, cuando cancelaron esto con Rusia. Ahora están comprando petróleo de segundas manos por intermediarios mucho más caros, lo que ha desatado una inflación dentro de Europa y políticamente, José Gabriel conoce mejor de esto, sabe que el país que está en inflación es muy difícil que gane una elección, porque si algo la gente siente es cuando pierde dinero real en el bolsillo. Sí, pero vamos a regresar Sí. con aquí donde lo dejamos, Sí. tan pronto lleguemos de la pausa. Adelante. De regreso a Delvis Gircel y compañía, les habla Juan Hernández, sustituyendo a la compañera Delvis, que se encuentra fuera de Puerto Rico. Antes de irnos a la pausa, estábamos discutiendo acerca de el papel cardinal que juega el petróleo. Y la geopolítica. La geopolítica venezolana, ¿no? Y cómo esto impacta las cosas que están pasando en este momento en ese país suramericano. Entonces, decíamos que además son tres elementos esenciales a mi modo de ver. Petróleo, ¿verdad? Y estaba hablando de la Unión Europea, que la Unión Europea pues, se ha quedado sin petróleo. La Unión Europea necesita una fuente de petróleo también cercana y esa, sin duda alguna, las mejores características las tiene Venezuela para suplir petróleo constante. Pero como la Unión Europea le ha declarado la guerra a Maduro hace tiempo, ya hay mucha aversión de los venezolanos a venderle en condiciones preferenciales a los europeos, que es lo que ellos buscan. Así que ellos saben que tiene que haber un cambio de gobierno para que eso pueda darse. No se puede dar bajo las condiciones de que esté el gobierno actual. Así que ahí llegamos al otro elemento importante, que es el de las tierras raras. Las tierras raras, que no son ni tierras ni tampoco son tan raras nada, hoy día es uno de los minerales estratégicos. ¿Qué son minerales estratégicos? Son simplemente minerales que por la dimensión de su demanda inesperada en el siglo XXI, el tenerlos se ha convertido inmediatamente en un elemento estratégico, un elemento esencial para el país que los tenga. Ejemplo, el litio. Bueno, el litio es uno de ellos también. Sí. El litio, el coltán, y las tierras raras, que son 17, es un grupo de 17 minerales diversos que se usan en la industria militar de la defensa, se usa en la alta tecnología moderna, desde los teléfonos celulares, desde los carros eléctricos, toda la gama de novedades tecnológicas se usa realmente la tierra rara. Y el problema geopolítico con la tierra rara para Estados Unidos es que quien domina, quien más produce tierra rara, quien más domina el mercado de la tierra rara al 85% es China. Es China. No es Estados Unidos. Ellos tienen casi un monopolio. China tiene prácticamente, esa es la palabra, tienen casi un monopolio. Por tanto, Estados Unidos es vulnerable, el G7 es vulnerable a que en cualquier controversia, cuando China diga, voy a jalar, no lo ha hecho todavía, pero cuando China diga, te voy a aumentar el precio de las tierras raras, va a tener un problema inmediatamente fuertísimo en los Estados Unidos. Y por último, hay un mineral que es muy conocido, se conoce desde los tiempos de Egipto por su valor y su belleza, que es el oro. No hay nada nuevo en eso. Lo nuevo del oro es que, bien brevemente, el patrón oro como respaldo de las principales monedas de divisas de cambio en el mundo quebró cuando Nixon
pues cuando Charles de Gaulle obligó a Nixon a admitir públicamente que el dólar no estaba suficientemente respaldado en oro, no tenía la correspondencia. Y ahí hubo que hacer una serie de inventos, una serie de reformas, hasta que llegó el petrodólar como arreglo. Pero el dólar se convirtió realmente en una moneda, y es una moneda de confianza. ¿Qué significa eso? Es una moneda fiat, es una moneda fiduciaria, que su único valor es la confianza de las personas en ella. Ese es su valor. Y por suerte, por desgracia, eso está cambiando. Eso está cambiando, porque los países competidores en el multilateralismo lo que están haciendo es buscar la manera de desdolarizar el mundo. Y en la desdolarización lo que están haciendo es construyendo las condiciones para establecer nuevamente monedas de libre cambio bajo el patrón oro. Por eso es que China, Rusia, la India, Nigeria, Arabia Saudita, África del Sur están trayendo sus reservas y comprando oro. Así que el oro ha adquirido un valor nuevamente geopolítico que no tenía, ¿no? Que había perdido para poder fortalecer la moneda. Así que con estos tres elementos, por último, para darle oportunidad, ¿verdad?, que sigamos discutiendo con José Gabriel, a nadie le puede sorprender que desde el año 2015 el presidente Obama, eso es público, tú lo sabes, que eres periodista, el presidente Obama decretó que Venezuela es un estado terrorista. En el 2015. Luego, cuando llegó el presidente Trump, anunció con bombos y platillos que iba a destinar cantidades ingentes de dinero para derrocar el gobierno de Venezuela. O sea que el objetivo de derrocar el gobierno de Venezuela ha sido público desde hace ya al menos una década. Y ha habido magnicidio, ha habido cuanto. Así que el que haya habido una componenda ahora para derrocar el gobierno no debe ser vista como algo raro, no debe ser vista con sorpresa, porque eso es un objetivo público. Lo que sucede es que ahora parecería que en el más reciente desarrollo la cosa va, como diríamos acá en el argot beisbolero, fildeando para atrás. Vemos cómo el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, le ha restado el reconocimiento presidencial a la oposición en Venezuela. ¿Y qué es lo que puede esperarse a partir de eso ahora, José? Este es un tema que siempre, o sea, lleva ya tantos años, es una obsesión con Venezuela por años, es una ya sabemos una narrativa, tenemos elementos para comprender por qué. Claro, ya aquí se ha expuesto una serie de explicaciones que son mucho más profundas que lo que entonces nosotros recibimos en los medios de comunicación isleños, y se lo digo porque creo que ayer estaba viendo, a veces lo veo por encima, ¿no? Diferentes programas locales, entonces como hay una narrativa constante, ¿verdad? Permíteme hacer una acotación aquí. De manera recurrente en los medios electrónicos yo he visto cómo los presentadores de noticias en los distintos noticiarios de radio y televisión se refieren al evidente fraude electoral en Venezuela. Es correcto. O sea, esto es es una barbaridad dominante. Es una barbaridad. Sin permitir, mira, por ejemplo, o sea, tú has visto en algún programa, o sea, los medios se han abierto específicamente para que la oposición pueda hacer sus planteamientos. Nunca has visto, si acaso, un planteamiento balanceado. Y hay muchas críticas que, claro, que se le pueden hacer al gobierno de Venezuela. No es que no las haya. Las hay muchísimas. Y han cometido muchísimos errores. Claro, totalmente. Y aciertos y errores, como cualquier gobierno normal. Ahí yo creo que hay un tema bien interesante, que es el tema de como que el huevo y la gallina, ¿verdad? Que vino primero, el mal manejo de la economía venezolana o las sanciones y cómo una afecta a la otra. O sea que sin duda, ¿verdad? Cuando yo creo que habría que mirar que hay una base social, llamémosle, chavista, que se ha mantenido, ¿verdad? Que tiende a votar entonces por
ese oficialismo. Y a pesar de que se ha hablado de que ha habido unas tendencias que ha ido cayendo a través de los años, sabemos que en el país se fueron más de 7 millones de personas, etcétera, y que entonces se presume en los medios que todos esos que se fueron hubiesen votado con la oposición. O sea, eso es como también lo mencionan todo el tiempo, que eso también es cuestionable porque es una especulación. Pero, ¿verdad? Si podemos aducir que efectivamente quizás ha habido una tendencia a la baja de esa base chavista, ¿verdad? Que yo también me gusta llamarla más bolivariana, pero chavista, ¿verdad? Porque se enfoca en esa figura de Chávez. También tú has tenido una posición histórica que simplemente no ha cuajado ni ha podido realmente sobrepasarla y que entonces su propia base ha ido mermando también a través de los años. Así que yo creo que aparte de mirar lo que se ha hablado, ¿verdad? En relación a las actas y todo el proceso electoral, lo que sí yo creo que esa es una tendencia que pudiese fijar a que efectivamente hubo un triunfo de parte de Maduro. Obviamente hay unos procesos aquí que todavía se están dando, que se están tratando de hacer dentro de unos procesos constitucionales y soberanos venezolanos para que realmente pues se exponga, ¿verdad? Digamos, las actas en todo su contexto. Sabemos que es en los que tienen una idea clara en relación a cómo funciona el sistema electoral venezolano. Sabemos que es un proceso por el cual está sumamente controlado y ha sido vedado y expuesto a través de los años como un sistema muy fiable, ¿verdad? Entonces, lo que habría que mirar es cómo se va dilucidando ese problema. Y por ende, ¿verdad? Yo creo que si nosotros miramos a la Venezuela del 2019 es muy diferente a la Venezuela del 2024, porque la situación está cambiando, yo no te diría de una manera radical, pero ha habido una mejoría. Una mejoría es palpable. Exacto. Palpable. 8% el Fondo Monetario Internacional dice que Venezuela va a crecer este año. Eso es el Fondo Monetario Internacional. Sí. Más que ningún otro país en toda la región. Y el FMI no se distingue por ser necesariamente liberal en sus medidas, ¿no? Pero es interesante porque desde el punto de vista más estrictamente nacional, en lo que toca a la cosa en Venezuela, ¿cómo queda entonces ahora esa oposición a la que prácticamente le han quitado la alfombra debajo de los pies? Mira, ¿puedo decir algo sobre eso? Yo creo que no se ha dicho en Puerto Rico, porque escuchaba programas, todavía siguen con la cosa de la cantaleta de las actas. Yo quiero decir dos cosas. Todavía, ¿en qué año estamos? En 2024. Todavía estamos esperando las actas que aparezcan de las elecciones del 2000 en Estados Unidos. Todavía las actas, esas actas nunca aparecieron. La de Algoa, el Tribunal Supremo. Claro, 595 votos creo que fue, ¿verdad? Algoa llevó eso al tribunal, ¿verdad? Estoy haciendo el resumen. Algoa llevó eso al tribunal, le dijo, yo gané y quiero que se cuenten los votos. El tribunal se tomó un tiempo. 5 semanas. 5 semanas, y a las 5 semanas llamó a Algoa y le dijo, usted tiene razón, deberíamos contar esto voto a voto, pero si comenzamos a contar voto a voto esto, vamos a terminar en mayo, y eso no puede ser. Por seguridad nacional, aquí hay que nombrar un presidente ahora, así que, lo siento, usted perdió. Habiendo ganado, seguramente, lo decretaron perdedor el Tribunal Supremo. Fíjese eso. Y nunca aparecieron las actas, nunca se vieron, para que la gente vea. Y ahora ese burro, literalmente, ¿Con qué moral tú me vienes a decir ahora en un país que de ordinario, sin ninguna circunstancia rara, se tarda una semana y media en publicar las actas en la Gaceta del Consejo Nacional de Elecciones? Ahora que ha habido controversia, ¿se va a tardar más? Por supuesto que sí, como pasó en Estados Unidos en esa época, que todavía ni siquiera ha aparecido. La gente tiene que saber que las actas fueron entregadas. Es correcto. Las actas ya, el dicho de las actas, esa cosa de que, ¿cuándo Maduro va a entregar las actas? Las actas ya se entregaron. El 100% de las actas, todos los partidos, excepto el PUD de González, acudieron al tribunal y presentaron sus actas. Y el tribunal, igual que pasó en Estados Unidos, ahora es el mediador y le toca al tribunal decir quién realmente pues ganó y si hubo fraude, pues que lo demuestren allí. Exacto. Eso es lo que está pasando en Venezuela ahora. Pero en la cantaleta de las actas hay que pasarla y hay que trascenderla. Y la denuncia que hace Estados Unidos, o sea, y yo lo identificaba con el burro, pues porque el burro es el símbolo del Partido Demócrata,
ese burro le está diciendo orejón al conejo. No. Sí. Así no se puede, ¿no? Digo, no estoy diciendo que no sea, ¿verdad? Debería, en condiciones normales, debería hacerse, ¿verdad?, rápido, pero uno no puede determinar eso así. Y Venezuela, insisto, en la ley orgánica electoral venezolana, el Consejo tiene 30 días. 30 días. Y han pasado 8 días de las elecciones, 8 días. Y tienen 30 días y están en ley. Después que pasen 30 días, están en cumplimiento. Es correcto. O sea, pero es lamentable que aquí en Puerto Rico estemos analizando una situación tan compleja de Venezuela, en general, como si fuera un barrio de Ponce, o un barrio. Esto es una cosa tristísima. Sí, no es la rigurosidad. No es rigurosidad. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. De regreso aquí a Delvis Grisel y compañía, que les habla Juan Hernández. Siempre fuera del aire se dan unos debates extraordinarios. Sí. Y bueno, vamos a tratar de poder reproducir eso aquí en este momento, ¿no? Porque ciertamente la cobertura periodística que se ha dado ha sido una total y absolutamente parcial. Ha sido increíblemente parcial, sesgada hacia favorecer a los sectores de la oposición. Claro, simple y llanamente hay que mencionar como un dato, como un hecho, que son los sectores de la oposición los que son dueños de un número significativo de los medios de comunicación en Venezuela. Así que tampoco es como que la gente dirá, bueno, lo que pasa es que yo entiendo que el planteamiento que está haciendo Adriana, que lo hizo fuera del aire, es la cobertura mediática en términos de las imágenes, ¿no? Y que efectivamente se están reproduciendo imágenes inclusive de años anteriores para demostrar diferentes situaciones que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, el otro día me enviaron una de unas declaraciones de estos militares que se iban a sublevar y a la que se veía que eran del 2017, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Entre otras, ¿verdad? Pero sin duda, y yo creo que aquí hay un debate interesante en relación a el debate sobre la guerra híbrida, ¿no? O sea, es claro, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes entonces desarrollar de manera diplomática, de manera mediática y política una presión para entonces llevar a cabo lo que se llamaría una operación de cambio de régimen, ¿no? O sea, va por esa línea. Sin intervención todavía. Adriana, hay unos sectores políticos que vienen fabricando realidades alternas desde hace muchos años atrás. Recordemos que no hace mucho tiempo se dijo que en Irak había cantidad de armas de destrucción masiva, ¿verdad? Todo el mundo. Y esos son gente honorable, fueron presidentes de países, primeros ministros que aseguraron que había armas de destrucción masiva. Y no encontraron una sola. Y eso fue mentira. Y se justificó para hacer una invasión donde mataron miles de personas. Eso fue una de las primeras grandes mentiras de esta época que estamos viviendo. Luego fue con Bush que ganó con Bush. Y luego se nos dijo que el presidente Lula era un criminal, que era todo un corrupto, porque estaba señalado en esa operación gigantesca Lavallato. De Panama Papers. Después sucedió que todo era mentira, que todo era una fabricación que se inventaron para que Lula no fuera candidato, porque todo el mundo sabía que si Lula era candidato iba a ganar las elecciones. Así que estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos. Eso nos lleva a una consideración. Si algo tiene importancia este tema de Venezuela, ¿verdad?, es el tema de la democracia. Si no nos avispamos a discutir realmente las cosas que son sustantivas, y permitimos que esto siga adelante como pasó en Bolivia, porque la trama venezolana es la misma trama de Bolivia, que también fue falsa. La OEA dijo, aparecieron documentos, falso, todo mentira, mintieron descaradamente, como yo veo que va a ocurrir aquí también en los próximos tiempos, o que ya comenzó a caerse, pero déjame terminar brevemente. Y entonces yo creo que si no nos avispamos, aquí se acabó la democracia, porque si permitimos que sectores particulares
puedan articular proyectos falaces, mentirosos, en torno a las elecciones, entonces no va a haber elecciones libres, no va a poder ganar nadie realmente por su propio fuero. Porque la oposición siempre va a gritar. Porque la oposición siempre va a decir eso, claro. Pero entonces, de lo que estamos aquí delante, en el caso particular venezolano, es que esta es la más reciente iteración, no sé si eso está correcto en el idioma español, la más reciente versión de los intentos de la oposición identificada con la derecha ideológica del país. Extrema, derecha extrema en Venezuela, porque es derecha extrema. De apropiarse de las estructuras de gobierno sin tener que pasar por el crisol del proceso eleccionario democrático. Fíjate, eso de que es extrema derecha es interesante. Cuando se dio la situación, es interesante cómo se cambia de estrategia. En el 2018, si fueron las elecciones anteriores, si no me equivoco, la táctica entonces de esa extrema derecha, llamémosla así, era específicamente el boicot. Entonces, de alguna manera, al boicotear, posiblemente porque entendían que no tenían los números para ganar, se habilita esta imagen de que, okay, como boicoteamos y como Maduro, en teoría, no me acuerdo los resultados exactamente, pero gana por 90%, pues podemos decir que esto es una dictadura y no tiene credibilidad, no tiene legitimidad. Y sin embargo, hubo candidatos de oposición más moderados que intentaron correr en esas elecciones en vez de ir con esa estrategia de boicot en aquel momento. Y entonces lo que surgió fueron amenazas de Estados Unidos de sancionar a esos candidatos de oposición. O sea que vemos que en este debate de la guerra híbrida, pues en aquel momento esa era la estrategia. Wow. Luego entonces surge la crisis de constitución, no constitucional, sino de un proceso constitucional también, pero la crisis de la Asamblea Nacional, que entonces lleva al nombramiento de un presidente que se autodenomina, que fue Guaidó. ¿Verdad? Claro. Entonces aquí estamos viendo autoproclamado. Algo similar que entonces lo que hace es que vamos a participar, vamos entonces a ya decir con anticipación que va a ser fraude. Sí, las señoras, claro, de antes de las elecciones ya estaban diciendo o que ganaban o que iban a decir que el día de las elecciones hubo una empresa de encuestadora que hizo aquellas encuestas a boca de urna, ¿no? Los exit polls mentados que son prohibidos, por ley, que daban por ganador a González, ¿no? Y entonces Wikileaks a las pocas horas denuncia que esa era una empresa que le hacía el trabajo sucio a la CIA. Y tengo el nombre aquí de esa empresa. Creo que era Elis. Te la tengo aquí. Entonces, pues, vemos que el énfasis ese de lo que mencionabas de la guerra híbrida, de crear Edison Research. Edison Research que ha trabajado con diferentes mecanismos. Atlas también pertenece al grupo de Atlas, al ecosistema. Pero mira, un ecosistema de comunicación estadounidense, ¿verdad? Que pues tira ideas pro-estadounidenses, llamémosla así para no utilizar la palabra propaganda, etcétera. Pero bueno, en esa línea, ¿no? En esa misma línea, miren lo que pasó en México. O sea, yo obviamente tengo un pequeño, ¿verdad? Una pequeña estructura que se llama Observatorio Geopolítico y me dedico a seguir estas cosas de cerca, lo más cerca que pueda. Y seguí de cerca del proceso electoral mexicano. Yo vi las encuestas mensualmente que salían, que todas daban sistemáticamente a la Sheinbaum ganando cómodamente. Cuando llegó al fin de la cosa, que ya ella era candidata de Morena y se estaba acercando los últimos meses, comenzaron a salir encuestas que de repente daban a la oposición, a Xochitl Gálvez, que nunca había tenido ninguna aceptación en las primeras encuestas de derecha, de izquierda, de lo que usted quiera, de todas, que iba a ganar por 80%. Que iba a ganar por 80%. Y toda esa yo también tengo el nombre. Kohler se llama, una encuestadora se llama Kohler, creo que Kohler ID se llama. Y el día, poco antes, 2 semanas antes, dieron ganando a Xochitl Gálvez por 80%. Eso. De más está decir que la victoria de Morena fue por 30 millones de votos. Sí, así que esa encuesta, obviamente, es una encuesta de encargo, ¿verdad? Buscando la manera de cómo desestabilizar al electorado. Que no le pongan duda que va a ganar, porque la gente siempre quiere apostar al que va a ganar.
Claro, eso, y me perdonan las metáforas deportivas. ¿Qué clase de tajo hubiese sido ¿Qué eso? clase de tajo hubiese sido? No, es un tajo. En los caballos eso hubiese sido el tajo del cielo. El tajo del cielo. Mira que las encuestas siempre se pueden equivocar, pero a ese nivel. Y cuando ya hay un nivel de convergencia de las encuestas variopintas de que va a ganar esto, ya es muy difícil. Ya tiene que ser un tajo demasiado grande. Sí, sí. Sí, me están haciendo señales. Vamos a aprovechar y hacemos una pausa y regresamos para el último segmento de aquí con Delvis Grisel y compañía. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. De regreso a Delvis Grisel y compañía, y de nuevo, los debates fuera del aire siguen siendo extraordinarios. Adriana tiene unas preocupaciones muy particulares, muy válidas, que ha estado articulando aquí fuera del aire. Adriana. La asistente de producción no está acostumbrada a hablar en el aire. Estamos como hablando fuera del aire. Es muy inteligente, muy inteligente. Para ya redactar la pregunta que estaba leading up to it, era básicamente cómo uno puede realizar, porque tú mencionaste sobre esta guerra híbrida, ¿verdad? ¿Cómo uno puede ver lo que, por decirlo así, lo que está comprado en las redes o no? Porque ahorita el comentario de como que eso no es cierto, esa pobreza no existe, como que como tú puedes decir, en este país, sí, esto está pasando, esta es la realidad, mira las ciudadanas diciendo esto, pero lo mismo está diciendo los venezolanos, los mismos venezolanos están protestando sobre estas últimas elecciones y cómo uno puede descifrar cuál es cierto y cuál es no, porque al fin y al cabo, si los venezolanos lo que están sufriendo desde los últimos años por la inflación, por la crisis económica mayormente, cómo uno puede descifrar que es cierto o no, porque si los mismos pueblos están diciendo este no es nuestro presidente, ¿cómo nosotros podemos decir que ese no es el caso? Aunque yo entiendo perfectamente cómo uno en las redes, en las telenoticias se puede comprar las cosas y mover eso, y quiero también en mente que yo no estoy abogando por la intervención estadounidense, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no sé cómo redactar la pregunta, pero estas son mis preocupaciones. La oposición este año ha tenido resultados extraordinarios. Eso es innegable. La cantidad de votos que sacó la oposición es la primera vez, yo recuerdo, en Venezuela que logran tantos votos, aún yendo por separado. Eso es respetable. Es un gran logro, pero algún grado de inconformidades hay, porque las hay. El piso de piedra de Maduro se ha erosionado a tal grado que yo particularmente pienso que es muy posible que para las próximas elecciones no se puede especular que Maduro quizás no sea el candidato a presidente. Todo eso puede pasar, ¿verdad? Pero yo veía a unos periodistas, lo vi 3 veces, periodistas argentinos que estaban cubriendo independientemente el evento, y en sus videos decían, lo que destacaban era, a mí me dijeron que en Venezuela todo estaba desabastecido y que no había comida. Aquí hay más comida que en Argentina. Decían, yo estoy loco aquí porque los restaurantes son baratísimos. Yo no puedo comer, hoy día ya no puedo ir a un restaurante en Argentina. Decían los periodistas. Dando aquí también hubo momentos muy difíciles. Y de aquí hubo momentos muy difíciles en Venezuela. Hubo momentos que el gobierno tuvo que repartir comida. Sí, que el gobierno tuvo que asegurar una comida para tener una alimentación mínima. Ahí fue que la gente se fue. Obviamente, y con razón. Porque fue muy difícil. No estamos diciendo que esto fue sencillo, ni que fue, pero por un lado hay un grupo todavía, no sé cómo, que se sostiene de una base muy fuerte de ese partido, del Partido Socialista venezolano. Tiene una base de apoyo significativa. Porque la victoria no fue una victoria de 30 puntos, pero fue una victoria, tampoco fue una victoria, ¿verdad? Tú que conoces más de eso de política, tampoco fue una victoria. Fue como 7 puntos. 8 o 9 puntos. Correcto. Sí. Hay que ver una serie de cosas, ¿no? El proceso venezolano, este proceso, que tiene sus inicios
con los últimos resabios de lo que fue AD y COPEI, aquellos antiguos partidos La gente políticos, recuerda mucho de eso. aquellos antiguos partidos políticos que devastaron al país. Y que yo tengo buenos amigos venezolanos que hablan No tiene peste, que volver a eso. hablan peste de AD y COPEI, porque ellos fueron los que trajeron a Chávez. Estos amigos míos no son chavistas, ¿no? Y repudian aquello porque son la razón de ser de lo que ahora ellos están Las haciendo. políticas neoliberales de los 90 fueron las que trajeron a Chávez y Entonces, a Carlos Andrés Pérez exacto. en Caracazo. Entonces, Claro. entonces, cuando llega Chávez viene a revolucionar un montón de cosas, ¿no? En los cerros, y los cerros son las favelas venezolanas, ¿no? Los arrabales venezolanos, había una pobreza extrema que Chávez trató de mitigar de alguna manera y la mitigó como pudo. ¿Cómo pudo? Pues trajo médicos cubanos porque los médicos venezolanos no querían ir allí. Entonces, obviamente, tú tienes Hay que criticarlo. entonces, tú tienes a gente allí que se estaba muriendo de hipertensión, diabetes, inanición, etcétera. Entonces te traen un médico y te lo meten en tu casa y te resuelve tus problemas. Obviamente, el chavismo desarrolla una base ahí. El Chávez viene de ser coronel de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hace Chávez cuando dice que qué vamos a hacer con el ejército en tiempos de paz? Pues vamos a ponerlo a construir puentes y escuelas. ¿Qué sucede? Eso era un rol que se separaba como pasa aquí para los contratitos de los amigos del alma. ¿Ves? Obviamente No hay un gobernante que haga reformas agrarias, que le dé casas a la gente, que pueda ser olvidado. La gente todavía recuerda hoy a Luis Muñoz Marín, porque Luis Muñoz Marín redistribuyó la riqueza en Puerto Rico, dio parcelas, dio casas, dio terrenos a los agricultores. Y esas reformas son el sustento político de la base electoral de Maduro, y del MBR, ¿no? Así que eso está ahí, y obviamente es esa redistribución de la riqueza, esa redistribución del orden nacional, le cae pesado a esos otros sectores, que tampoco son pocos. O sea, eso, no son pocos, han demostrado que son 6 millones de votos. 6 millones de votos. Y entonces, a la hora de la verdad, hay que confiar entonces en las estructuras del orden civil nacional. O sea, el CNE, y todas esas estructuras, ¿no? Lo otro es construir esa narrativa que es alternativa, híbrida, para crear ese desasosiego. Un comentario para yo creo que, porque yo creo que es importante para este contexto, no solamente de ustedes hablan del pasado, ¿verdad? Sino también el presente y el futuro de Venezuela, que yo creo que es importante. ¿Qué va a pasar una vez la cosa se calme, etcétera? Cuando hablaron del pasado, yo creo que recordar un poco también, ¿verdad? Cómo fue que surgió el movimiento de Interrepública, eventualmente eso se convirtió en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha habido ¿cómo se diría? El recuerdo de Chávez, porque había mucha gente que criticaba a Chávez, pero inclusive después de la muerte, pues como que ha habido una revalorización, y entonces no le gusta Maduro, pero entonces pues recuerdan a Chávez como si Chávez era pues tenía, digamos, más legitimidad o tenía más carisma, ¿verdad? Maduro nunca ha alcanzado la popularidad de Chávez. Es correcto, ¿verdad? Es una persona que ha tratado de alguna manera de rescatar el proyecto y le ha tocado un periodo sumamente difícil, ¿verdad? Entonces también yo creo que hay unas señalaciones que tienen que ver con señalamientos clasistas y racistas y todo eso que se daba con Chávez también. Yo creo que eso es importante mencionar. En el programa que estuvimos el domingo pasado, a mí también me estuvo bien curioso que mencionan la idea de que desde el triunfo de Chávez en el 99, si recuerdo bien, 98-99 hacia acá, ha habido alrededor de 30 elecciones, plebiscitos, etcétera. Entonces me resultó bien curioso que hablaban de un exceso de elecciones, ni siquiera de un exceso de democracia. Si son pocos, son malos. Yo lo que encuentro es que esos procesos, o el proceso de intentar de crear una sociedad participativa, ¿verdad? Que quizá uno de los legados del bolivarianismo y del chavismo de allá para acá, es algo positivo, no puede ser algo negativo, por lo menos aquellos que hablan a favor de la democracia. Así que yo creo que eso es importante mencionarlo. Claro que sí. Y número 3, yo creo que entonces en el contexto del futuro,
Aquí, por ejemplo, la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica debió haberse llevado a votación. Ajá. Eso, por ejemplo. Proceso como eso, aquí se hace de forma autoritaria. Y otra cosa que hay que discutir aquí es el uso o el mal uso de los conceptos de una base errada totalmente y de desconocimiento. El concepto dictador se usa con una facilidad, sin ningún rigor, ¿verdad? No es que usted le puede no gustar Maduro, pero el que a usted no le guste Maduro no significa que sea un dictador. Para que sea un dictador tiene que tener unas características que llamarle dictador realmente es faltarle, hay estas condiciones, faltarle respeto a la gente que murió, a las hermanas Mirabal, a la gente que murió de Consomosa, a la gente que murió con esos dictadores que en un país dictatorial, María Corina Machado estuviese en el exilio, estuviese muerta. Es correcto. En un país verdaderamente dictatorial. Y aquí ya hubo mucha defensa, no se ha hablado mucho de, por ejemplo, los dictadores de la Guerra Fría que defendieron mucha gente aquí de derecha, ¿no? Y que hoy en día hablan de esta venezolana, cuando en aquel momento apoyaron a los Haití, etcétera, Trujillo, etcétera. Así que yo creo que eso es importante mencionarlo. Una cosa es autoritario y una cosa es ser dictador. Claro, que hay tendencias autoritarias a veces dentro de diferentes movimientos, ¿no? Porque también es una cuestión de influencia y a veces es un líder que tiene mucha influencia y entonces se desborda un poco la cosa que se asocia al movimiento con ese líder y eso puede ser problemático, ¿no? Yo quería hacer una pregunta sobre unos en términos de presente y futuro, ¿no? De Venezuela, o sea, yo entiendo que una vez se consolide o pasamos esta etapa y esto quede más claro, evidentemente, pues, hacia dónde se dirige entonces en ese contexto de Venezuela a raíz de la realidad geopolítica. Al principio no mencionamos una parte del análisis geopolítico, es que esta elección es clave porque parece ser que Venezuela va directamente, si Maduro prevalece finalmente y no lo sacan, Venezuela va directamente a la membresía del BRICS. Yo creo que lo que se quiere evitar aquí también como motivo geopolítico es que Venezuela entre al BRICS. Es correcto. Porque una vez entra al BRICS, la perdimos. Eso va a ser bien interesante y quizás deba ser materia de discusión para un programa futuro. Amigos, el tiempo nos traiciona. Queremos agradecer a los compañeros panelistas, a José Martínez y a Carlos Severino, y yo, Juan Hernández, y a Adriana, a mí, a ser el productor, a participar también, panelista. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. WIAC 740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del pasado programa.